El mismo 22 de diciembre se registró la noticia de la conformación de una comisión creada por el Papa Francisco para intervenir la Orden de Malta, de la cual el cardenal Raymond Leo Burke, uno de los firmantes de la dubia, es canciller y representante del Vaticano, y quien a la postre se ha convertido en el más notorio crítico de la gestión papal. Recuerden que este fue el cargo con el cual el Papa Francisco descendió al cardenal norteamericano luego que ocupara el cargo de prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. La comisión, integrada por los 5 representantes vaticanos, todos de menor autoridad y rango que la del propio cardenal Burke, fue creada para investigar e informar al Papa a la mayor brevedad sobre la destitución del gran canciller de la orden, Albrecht Freiherr von Boslager, quien luego de rechazar 2 solicitudes de dimisión fue retirado de sus funciones el 16 de diciembre por el gran comendador de la orden, Ludwig Hoffmann von Rummerstein, y por su canciller pontificio, el cardenal Raymond Leo Burke. Registra Infovaticana que, según publicó el diario romano El Misallero, a Boslager se le acusa de no haber impedido la distribución de preservativos en diferentes zonas del mundo donde se encuentran las estructuras médicas gestionadas por los voluntarios de la Orden del Mundo. Esto habría sido retenido como contrario a la moral católica y por tanto una grave conducta del gran canciller. Este movimiento del Papa Francisco, aunado a su inexplicable silencio en el tema de las 5 dubias de sus hermanos del Colegio Cardenalicio, ha sido interpretado por varios observadores como una soberbia demostración de abuso de poder y como una amenaza que hace el pontífice argentino al cardenal Burke, ante la carta hecha pública el 14 de noviembre, en la que él y 3 cardenales más cuestionan seriamente el contenido de la exhortación postsinodal Amoris Laetitia, firmada y promovida por Francisco. La Orden de Malta se revela al Vaticano. A comienzos de este año, algunos medios reseñaron la respuesta de los miembros de la Orden de Malta ante la comisión formada por Francisco para investigarla. En cabeza de su máxima autoridad, el gran maestre Matthew Festing, la Orden manifestó que no permitirá la intervención del Papa Francisco, ya que por ser una entidad soberana, su determinación es legítima, por ser un acto interno del gobierno de la Orden y propio de su competencia. Su comunicado señaló que la Orden en nada colaborará con la comisión creada por el pontífice, a la que juzgan de jurídicamente irrelevante. Otro medio reseñó así el hecho. En Roma, los observadores tachan ya de escándalo la controversia que en las últimas semanas ha enfrentado al gran maestre Matthew Festing y el cardenal patrono Raymond Leo Burke con la Secretaría de Estado Vaticana, la Oficina de Política Interna y Externa del Papa. En sus 9 siglos de constituida, esta es la primera vez que se presenta un pulso entre el Vaticano y la soberana y militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, de la cual es canciller pontificio el cardenal Raymond Burke. Conformada por relevantes personalidades de la nobleza europea, la orden tiene 13.500 miembros y 100.000 más entre empleados y voluntarios en más de 120 países del mundo. La Orden de Malta tiene relaciones bilaterales con más de 100 estados del mundo y fue constituida como orden religiosa laica en 1113. Ya calificado como escándalo por algunos medios, este pulso se muestra como una déspota demostración de poder del Papa Francisco sobre el cardenal Burke, y marca también, al parecer, una salida en falso del Vaticano, como reacción inesperada a las dubias presentadas por 4 miembros del Colegio Cardenalicio. La actitud de la Orden de Malta no es sino una voz de respaldo a su canciller, el cardenal Burke, porque los miembros de esa orden consideran injusta y abusiva la persecución del Papa Francisco contra el cardenal norteamericano. Recordemos que cuando el cardenal australiano George Pell fue interrogado sobre el tema de la dubia, respondió: ¿quién no podía estar de acuerdo con hacer preguntas? Por ello no entendemos cómo puede entenderse la formulación de estas 5 justas y graves dudas de los cardenales a Francisco como un acto subversivo y un ataque directo al Papa,
pues las reacciones parecen mostrar que eso es lo que el pontífice y muchos otros creen que son las preguntas que le hacen, un ataque a la persona del Papa. Cuando al modo de ver de muchos, entre quienes nos encontramos, este es un simple y correcto recurso de la Iglesia, incluso un acto de obediencia y de sumisión a su cabeza, el Papa, ya que es dirigido respetuosamente al pontífice, quien, repetimos, está obligado a responderlas para que aclare las dudas y confusiones que la publicación de sus tesis en Amor y Leticia ha generado en toda la Iglesia. Ante esta anómala situación, nos cuestionamos, ¿puede el vicario de Cristo, el Papa de la Iglesia Católica, con su actuar, mostrar estos comportamientos frente a quienes no están de acuerdo con él? ¿Es esto conforme a su posición? Y nos seguimos preguntando, ¿por qué está tan molesto Francisco por las aclaraciones que le piden estos 4 cardenales? ¿Por qué considera la dubia una ofensa a su persona, cuando es una legítima acción de sus dirigidos para saber con seguridad en qué condiciones debe seguirse dando la Eucaristía? Muy disgustado parece el Papa Francisco, porque se ve amenazado su propósito de dar la comunión a los adúlteros no arrepentidos, pareciera. Ante tales manifestaciones de malestar papal, ¿cómo va a ser entonces la reacción del pontífice argentino cuando cardenales y obispos se vean precisados a hacerle la anunciada corrección formal? Frente a este panorama nos cuestionamos, al verse corregido, ¿será la reacción de Francisco, el Papa de hoy, igual a la de Pedro, el primer Papa, llena de sabiduría y de verdadera humildad, cuando fue reargüido por Pablo por sus errores? Así lo deseamos todos, aunque ya vemos que injustamente haya inculpado a los cardenales que se atrevieron a cuestionarle de satánicos. Pero respondemos como lo haría la abuela: amanecerá y veremos. La dimisión del Gran Maestre de la Orden de Malta Mateu Festing, impuesta este 23 de enero por el Papa Francisco, amenaza con volverse una victoria pírrica para este último. De hecho, Bergoglio ha conseguido lo que quería, pero se ha visto obligado a emplear la fuerza, violentando tanto el derecho como el sentido común. Y eso no solo tendrá graves consecuencias en el seno de la Orden de Malta, sino también entre los católicos del mundo entero, que cada vez están más perplejos y desorientados con la manera en que gobierna Francisco la Iglesia. El Papa sabía que no tenía la menor autoridad jurídica para intervenir en la vida interna de una orden soberana, y menos aún para exigir la dimisión de su Gran Maestre. Sabía también que el mismo Gran Maestre no podría resistir la presión moral que supone un pedido de dimisión, por ilegítimo que sea. Al actuar de ese modo, el Papa Bergoglio ha realizado un acto arbitrario que contrasta abiertamente con el espíritu de diálogo que constituyó el motivo central del Año de la Misericordia. Ahora bien, lo más grave es que su intervención la ha realizado para castigar la corriente de la orden que era más fiel al magisterio inmutable de la Iglesia, apoyando en su lugar la secularista, que aspira a transformar a los Caballeros de Malta en una ONG humanitaria, distribuidora, con las mejores intenciones, de preservativos y píldoras abortivas. La próxima víctima designada parece ser el cardenal patrono Raymond Leo Burke, que es doblemente culpable por haber defendido la ortodoxia católica al interior de la orden, y por ser uno de los 4 cardenales que han criticado los errores teológicos y morales de la exhortación bergogliana Amoris Laetitia. Durante su entrevista con el Gran Maestre, el Papa Francisco declaró su intención de reformar la orden, es decir, de su deseo de desnaturalizar su carácter religioso. Aunque en nombre de la autoridad pontificia quiera emprender la emancipación de las normas religiosas y morales, se trata de un proyecto de destrucción de la orden que, como es natural, solo podrá materializarse si se rinden los caballeros, que no obstante parecen haber perdido el espíritu combativo que los distinguió en los campos de batalla de las cruzadas y en las aguas de Rodas, Chipre y Lepanto. Eso sí,
Al obrar de esta manera el Papa Bergoglio ha perdido buena parte de su credibilidad no solo a los ojos de los caballeros, sino de un número cada vez mayor de fieles que observan la contradicción entre sus palabras melifluas y cautivadoras, y su modo de actuar, intolerante y amenazador. Pasemos del centro a las periferias, que para el Papa Bergoglio son más importantes que el centro. Pocos días antes de la dimisión del Gran Maestre de la Orden de Malta, otra noticia del mismo tenor ha sacudido el mundo católico. Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, obispo de Pereira, Colombia, por un decreto con fecha 16 de enero de 2017 ha suspendido a divinis al sacerdote Alberto Uribe Medina por, según el comunicado de la diócesis, habría expresado pública y privadamente su rechazo a las enseñanzas doctrinales y pastorales del Santo Padre Francisco, principalmente con respecto al matrimonio y la Eucaristía. El comunicado de la diócesis añade que a causa de su postura el sacerdote se ha apartado públicamente de la comunión con el Papa y con la Iglesia. El padre Uribe ha sido pues acusado de hereje y cismático por haber rechazado las indicaciones pastorales del Papa Bergoglio, que a los ojos de tantos cardenales, prelados y teólogos, huelen a herejía, precisamente porque parecen alejarse de la fe católica. Eso significa que el sacerdote que se niega a dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, o a los homosexuales practicantes es suspendido a divinis o excomulgado. Mientras quien rechaza el Concilio de Trento y la exhortación Familiaris Consortio es nombrado obispo, y tal vez hasta creado cardenal. Cosa que probablemente espera también Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta, uno de los 2 obispos malteses que autorizan la comunión para los divorciados vueltos a casar, que viven more uxorio. Pareciera que el nombre de la pequeña isla mediterránea guardará una extraña relación con el futuro del Papa Bergoglio. Menos tranquilo de lo que cabe imaginar. ¿Quién es hoy ortodoxo? ¿Y quién hereje y cismático? Este es el gran debate que se vislumbra en el horizonte. Un cisma de facto, como lo calificó el diario alemán Die Tagespost. O sea, una guerra civil en la Iglesia, de la cual la guerra en acto que está teniendo lugar en la Orden de Malta no es sino un pálido presagio. Roberto de Mattei. Análisis 25 de enero, de 2017, Lifeside News. El líder de los Caballeros de Malta acaba de renunciar después de una batalla pública con el Vaticano sobre su decisión de eliminar a un compañero caballero que estuvo involucrado en un programa de distribución de anticonceptivos. El Papa Francisco pidió personalmente al Gran Maestro Matthew Festing que renunciara, dijo una fuente del Vaticano a Info Vaticana anoche. Un informe posterior de Reuters confirmó la participación del Papa. La noticia de la renuncia de Festing es una conmoción para los fieles católicos, ya que acababa de sacar al oficial de los caballeros Albrecht von Boeselager, un aristócrata alemán que había sido objeto de escándalo dentro de la orden durante años. La acción contra Boeselager fue combatida tras bastidores por uno de los consejeros más cercanos del Papa Francisco. En su consejo de cardenales, el cardenal alemán Reinhard Marx. La prueba fue complicada por el papel del cardenal Raimond Burke, a quien el Papa Francisco nombró como patrón de los Caballeros de Malta en 2014. Sin embargo, el experto en el Vaticano Edward Pentin presenta la intrigante posibilidad de que la historia se refiera más a la búsqueda de una facción alemana de tomar la orden. Fuentes dijeron a Pentin que si bien la asociación alemana es la más rica de todas las entidades nacionales de la orden, no puede controlar la orden porque los rangos más altos están reservados para los religiosos profesos, que toman votos de pobreza, castidad y obediencia. Por lo tanto, los alemanes que buscan el poder no califican. Boeselager emitió una queja por su despido al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Y días antes de Navidad el Vaticano anunció que el Papa había pedido a un grupo estudiar la remoción de Boeselager. Esto puso en espera la decisión de despedirlo.
La Orden ha rechazado repetidamente esta comisión como una interferencia en sus asuntos internos. La comisión independiente, como la llamó Boeselager, está compuesta por 5 miembros. El arzobispo Silvano Tomasi, el padre Gianfranco Ghirlanda S.J., Jacques de Liedekerk, Marco Dendal, y Marwan Senaoui. Todos los miembros elegidos por el Papa excepto el padre Ghirlanda son miembros de la Orden. Y en alianza con Boeselager. Como comentó una fuente informada a Lifeside News, están bajo la nómina de Boeselager, refiriéndose a Liedekerk, Odendal, y Senaoui. Una fuente también dijo a Lifeside News que Liedekerk está conectado con la masonería. En National Catholic Register, Pentin reveló que Odendal, Senaoui y el arzobispo Tomasi han estado involucrados con Boeselager con respecto a un gran legado a la orden hecho hace varios años por un benefactor residente en Francia. Por un valor mínimo de 120 millones de francos suizos, 118 millones de dólares. Se entiende que el cardenal Parolin está consciente del legado desde al menos marzo de 2014. La última medida tomada por el Papa, cuyas indicaciones mencionadas previamente provienen de la postura del cardenal Marx, ha dejado al Papa mal parado. Visto del exterior parece que al Papa Francisco le importó poco el escándalo antivida que persistió por años en la orden. Más bien el Papa escuchó la voluntad del adinerado y poderoso aristócrata que fue considerado responsable del escándalo. Traducido por Rocío Salas.